Con la carta apostólica que acabo de sacar, que se llama Tradiciones Custodes, Custodios de la Tradición. Voy a hablar... Hola, ¿qué tal? Ya estoy de vuelta, yo soy 9 Barrio, un número cerca de ti. Como verán, pues hubo grandes cambios en mi vida, ya no tenemos la greñita, también hemos abandonado el penthouse, me costó muchísimo trabajo, pero bueno muchachos, hemos cambiado de casa, ya no vivimos en la casa con mis viejitos, ahora vivo en una residencia universitaria, en la casa hay capacidad para 20 personas, luego creo que habrá motivo para otros videos contándoles un poco sobre la residencia. Lo que sí quiero es un poco comentarles acerca de este video. Me impresionó mucho, estuve pues bueno con el cambio de casa, empezó la universidad, se complicó un poquito la vida, pero ya estamos de vuelta y lo que sí es que me hubiera encantado haberle respondido a cada uno de ustedes los comentarios que me hicieron en el video. No podré comentar todo lo que ustedes me hicieron llegar, pero ya son más de 7,000 seguidores en YouTube, tampoco es que sean muchísimas personas, pero bueno, gracias a ti y a la promoción que me haces, pues estoy llegando a estas cifras en un tiempo que ni siquiera me lo imaginaba. Si quisieras que te cuente toda mi trayectoria de estos 6 meses, lo que me he topado en el camino, pues bueno, deja tus comentarios aquí abajo y podemos organizar un live donde pueda haber preguntas y respuestas sobre todo lo que me he encontrado en este camino que es prácticamente volar en YouTube. Ahora, me impresiona muchísimo que todos los que se han suscrito y todos los que me siguen, pues realmente podríamos decir que son personas católicas, aunque hay algunos que no son católicos. Al ver todos estos comentarios que me encontré en YouTube, la verdad es que me quedé un poquito impresionado porque pues veía que son comentarios pues no del todo positivos. Quiero pues pasar algunos comentarios, lamentablemente no puedo comentar todos, pero pues ahí les van algunos que me encontré por aquí y vamos a ver qué dicen estos comentarios. Silvia Martínez: el Papa es satánico, infórmense, pertenece a los Illuminatis, sacrifica niños y los ofrece a Satanás, es un mal hombre que no truene madre, ay jole, qué duro comentario, que no tiene madre, desgraciado. Jesucristo me perdone por las malas palabras, pero es la verdad, es satánico. O sea, en verdad, Silvia, ¿piensas eso? O sea, ¿piensas que en siglo XXI se siguen sacrificando niños? Creo que este comentario no está nada padre y yo creo que hoy en día, o sea, sacrificar niños, no sé dónde lo habrás visto, no sé dónde están tus fuentes, pero pues bueno, creo que ni siquiera hay fuentes que nos puedas compartir, pero pues está bastante duro, ¿no? O sea, no le llames papa, me dice María Jesús, no le llames papa, pues es un falso papa y un usurpador. María, esa es otra María. Yo condeno a Bergoglio, él es un destructor, falso profeta, y todos los obispos son puestos por Bergoglio. Añoro a la misa tridentina, era más mística y solemne. Y continúa el mensaje: el Opus Dei es satánico y tú cállate, eres un chupamedias, ¿no? No sé qué signifique un chupamedias, pero a ver, el Opus Dei de entrada no es satánico. O sea, ¿quién eres tú para condenar al Papa? Espero no decir una herejía, pero yo pienso que ni siquiera el mismo Jesucristo condenó a nadie. Yo creo que al fin de cuentas quien se termina condenando es cada uno de nosotros, así que es un comentario bastante duro, ¿no? O sea, el Papa es Benedicto XVI, el tal Francisco no es Papa, es el cardenal Bergoglio, un globalista socialitoide usurpando el trono de Pedro, no logrará quitar la misa católica tradicional. Enrique nos comenta: lamento profundamente esta acción que destruye 2 milenios de tradición, no tiene sentido. ¿Hasta cuándo vamos a soportar los cambios sin sentido? ¿Seremos también fieles cuando se modifique también la Eucaristía? Pues bueno, yo creo que de entrada tenemos que aceptar, les guste o no les guste, que el Papa Francisco, pues su nombre lo dice, es el Papa Francisco. Entonces el Papa Benedicto XVI es el Papa emérito y creo que lo he hecho bastante bien y no voy a entrar a ese tema. De hecho, creo que con este video no quiero decirte si la misa tridentina es buena, si la misa tridentina es falsa. Lo que quiero hacer es responder a todos los comentarios que ustedes me hicieron llegar. Dice otro comentario de Comunidad Hispanista TV: quien por obediencia siga el error se condena. San Vicente es doctor de la iglesia. Dice: la condición de doctor de la iglesia significa que lo escrito por este santo y doctor de doctrina aceptada por la iglesia. Y le responde muy bien Ezequiel Valla, porque dice: esta frase se entiende que el error que se debe seguir es aquel que condena, o sea, el pecado. Ahora bien, obedecer esto no es pecado en absoluto y tiene totalmente la razón. Me llama muchísimo la atención un comentario: me parece triste que los viejos quieran prohibir y perseguir a los jóvenes dentro de la iglesia, que son los jóvenes que quieren acabar con los abusos litúrgicos. Estimado Miguel,
Creo que la iglesia no quiere perseguir a los jóvenes, es más, al contrario, el Papa Francisco hizo un sínodo para los jóvenes y si no has leído las conclusiones de ese sínodo, te lo recomiendo totalmente. A mí de manera particular me impresionó, hay algo que me quedó muy grabado porque yo participé en ese sínodo, me llamaba mucho la atención que los jóvenes lo que querían hacer era que los mayores les enseñaran a los jóvenes a acercarse a Dios. Yo creo que si nosotros vemos en la iglesia pues a un mayor, pues vemos cómo tiene esa piedad que muchas veces los jóvenes quisiéramos tenerla y qué padre que los adultos mayores o en este caso los abuelitos o nuestros papás pues nos enseñen realmente a amar de la misma manera que ellos aman a Jesucristo. Entonces, querido Miguel, yo digo que realmente no es así. El Papa Francisco quiere muchísimo a los jóvenes y te darás cuenta tú. Y lo que me sorprende a mí muchísimo más pues son todos estos comentarios que la gente pues le tira al Papa con todo y ahora sí que tengo que defender al Papa, ¿no? No sé por qué la gente lo molesta, si realmente pues es el Papa más cool de todos. Yo creo que nunca habíamos visto un Papa como él, un Papa que se toma selfies, un Papa que sale a confesar a la Plaza San Pedro, un Papa que se preocupa por los jóvenes y de entrada pues yo te diría que podríamos decir que es el Papa más cool de todos. Es el Papa más cool de todos. No sé si han ido a una misa de él. ¿No es una misa del Papa Francisco? Ahí la cosa es diferente. O sea, de entrada estaba esperando, se apagan las luces. Se escucha una voz que dice: bajen las manos y suban los iPhones, que está por salir el Papa más cool de todos. Así que quieren recibir al Papa más cool y hipster. Levanten las manos para el Papa Francisco. Ladies and gentlemen, from Buenos Aires, Argentina, el Papa Francisco. Y sale: Papa Francisco, Papa Francisco, Papa Francisco. Rigoberto nos dice: curiosamente, cuando las misas eran largas, sin participación de los fieles y en un idioma incomprensible, las iglesias estaban llenas. Hoy en día, donde el pueblo participa y la misa es en su idioma, nuestra Santa Iglesia sufre la mayor desbandada de fieles en los últimos tiempos. No lo sé, Rigoberto, no sé cuántos años tengas, pero creo que es ahora sí un deber tuyo y mío volver a llenar esas iglesias. No quiero decir si estuvo bien, si estuvo mal la misa tridentina. Lo que sí tenemos que hacer, y yo creo que nuestro apostolado tiene que ser acercar a la gente a Jesucristo. Si tenemos un amigo, llevarlo a misa, hacer muchísimo apostolado de la confesión, que no me dejarán mentir, falta muchísimo apostolado de la confesión. Y creo que podemos cada uno de nosotros llenar esas iglesias. Si el padre da misas malas, si el padre da homilías aburridas, explicarle realmente a cada uno de nuestros amigos el sentido de la misa, que capten, que entiendan, que sepan qué significa la misa y que no vayan por si está divertida o no está divertida, si cantan bonito, si cantan feo, que realmente se acerquen a la misa por el valor que significa cada una de estas. De hecho, por ahí dicen que si un sacerdote dura 10, 15 años en ordenarse sacerdote y solamente celebra una vez en su vida, valió la pena el haberse ordenado sacerdote. O sea, si sabes lo que significa el valor de la Santa Misa, con una misa que haya celebrado ese sacerdote, valió absolutamente la pena. Lázaro también nos dice: hoy el mundo está secularizado y los que van no lo hacen por costumbre, sino por convencimiento. Totalmente estoy de acuerdo contigo, creo que todos nosotros pues vamos a misa por convencimiento y no porque nos obligan. Hoy en día pues no sé cómo está en el resto de los países, pero aquí en México se quitó el precepto dominical y pues ahí es cuando realmente nos damos cuenta si la gente iba por obligación o iba porque quería ir a misa. Muchísima gente en México ha regresado a la iglesia y ahí te das cuenta que es porque están convencidos de lo que significa la Santa Misa, porque no te obliga y muchísima gente está asistiendo. Dice Paula Cristina Vaz: sea el rito ordinario o sea el rito extraordinario, que se viva la misa con amor. Te aplaudo totalmente y creo que tienes toda la razón. No importa el rito que sea, lo importante es que cada uno de nosotros vivamos la misa, que vayamos a la misa y que realmente pues entendamos el valor de lo que significa y de realmente lo que está pasando ahí. Hay una anécdota bastante famosa, o al menos para mí se me hace muy famosa. Hay un chino-japonés que inventó la confusión. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Pero este chino japonés decía que si los católicos realmente nos creyéramos que está presente Jesucristo en la Eucaristía, nunca tendríamos solo los sagrarios. Y es cierto, totalmente cierto por el chino japonés. Y también lo que es cierto pues es lo que nos dice Paula, ¿no? Dicen más comentarios: con amor, fe, esperanza, humildad,
confianza, misericordia, cierto. José Vidal dice que el Papa pues tiene ideas populistas y Paula le vuelve a contestar bastante bien. Puede que tenga razón, no creo que la tengas. No te voy a discutir los motivos del Santo Padre, no estoy mandada para hacerlo ni tengo la gracia de hacerlo. Lo único que me importa es ir al cielo cuando me muera y llevar a muchos conmigo. Al final de cuentas, pues creo que es cierto. ¿Quién somos cada uno de nosotros para juzgar al Papa Francisco si hizo bien o hizo mal? Dice Gabriel, aquí en Brasil asistí a unas misas del rito extraordinario, pero tan pronto como salió el motu propio, entendí lo que había hecho el Papa, porque la gente venía de diferentes ciudades para la misa tridentina y se enorgullecía de decir que no asistía a la parroquia porque la misa del rito ordinario no era válida. Dice que utilizó traductor, lo tradujo bastante bien Google, pero bueno, ahora sí que no puedo decir nada de eso. Una persona pues que realmente pues asistía a esas misas del rito extraordinario y pues se da cuenta lo que pensaban y lo que decían las otras personas. Leonardo Núñez, en verdad te agradezco todo lo que me dijiste, con todo respeto lo agradezco y sé el tiempo que te tomaste porque son muchísimas cosas que me comentas minuto a minuto y minuto con segundo y todo. Tal vez tienes razón, muchas de las cosas que yo a lo mejor son subjetivas respecto a que la misa tradicional dura 2 horas, eso es relativa. Personalmente he asistido a muchas misas tradicionales cuya duración es la misma o a veces más corta que una del nuevo orden. Sí puede variar la duración tratándose de una misa solemne, pero más allá de cuánto dure, creo que es cierto lo que afirma San José María Escrivá, la misa es larga, dices, y yo añado, porque tu amor es corto. Entonces, pues bueno, pues creo que, en fin, te agradezco mucho tus comentarios y por ahí te daré tu like. Gabriela dices, rezo para tener muchos sacerdotes santos. Y yo te digo, bien, qué padre que puedas rezar porque haya más sacerdotes santos. Y yo le agregaría a eso también tener muchos laicos santos. Entonces, pues agrega tus oraciones. Lamentablemente terminas diciendo, ¿por qué tanta obediencia? ¿Qué pretende el Papa? ¿Dividirnos cada vez más? Y no es cierto, el Papa no nos trata de desunir cada vez más. El Papa está preocupado por su iglesia, el Papa está buscando la unidad y ya se me dice, es que los sacerdotes de Alemania están portando mal. Esa es otra historia. Ahorita lo importante es que el Papa quiere unirnos, el Papa no nos quiere traer desunión, el Papa no quiere enfrentamientos. Creo que es algo ilógico que el Papa, o sea, el que está tomando la sede de Pedro, que signifique que nos vaya a traer a cada uno de nosotros desunión. Y Amparo dice, a mí me encanta la misa en latín, qué padre. Eso es también otra de las grandes confusiones que ha habido. El Papa no eliminó las misas en latín, las misas en latín se pueden seguir celebrando, simplemente quitó la misa tridentina, pero las misas en latín se pueden seguir celebrando. Y en fin, algo por aquí dice, la misa tridentina, Carlos C., la misa tridentina no divide, une, es la única que no cambia de lengua en todo el planeta. Yo voy todos los días a la misa tridentina, no hay problemas de que hablas. O sea, justamente lo que está diciendo ahorita, pues es cierto, ¿no? O sea, el latín es el idioma oficial de toda la iglesia, entonces si tú vas a cualquier lado del mundo vas a encontrar la misa del nuevo orden en el idioma latín y ese idioma no va a cambiar en ningún lado. De hecho está muy padre, por ejemplo, cuando vas a Roma, el Papa sale a su balcón los domingos y reza el Ángelus en latín. O cuando vas a misa al Vaticano, se reza todo en latín. Eso está bastante padre porque nos une a todos los que no hablamos pues otros idiomas. Entonces que sepas que el Papa no ha eliminado el idioma del latín, sigue existiendo. Y bueno, aquí le comentan, yo soy del Estado de México y sigo asistiendo, pues ahí está, muestra clara que siguen habiendo misas. Lo único que necesitan hacer pues es pedirle permiso a su obispo. Nos dice Graciela, yo creo que deberías de tener un discurso coherente con el amor y respeto por la sapiencia del Espíritu Santo que guía al Papa Francisco. Hay que respetar y seguir al Papa en todo, como nos decía San José María, ¿no? O sea, está muy bien, nos dice Martín Pedro, gran análisis, y me alegra que hables de la misa tridentina como lo hace Scott Hahn. Les recomiendo, quien no lo haya leído, La Cena del Cordero, entonces creo que también lo puedes leer y puedes entender un poquito más a lo que es la Santa Misa. Y vamos bajándole aquí a más comentarios. Nos dice Elisa Sierra, yo soy una señora de 73 años, qué espectacular que una persona de 73 años pues esté viendo el canal. Y me dice, en mi infancia y adolescencia siempre asistía a la celebración de la misa tridentina y con conocimiento de causa te digo que estoy totalmente de acuerdo con el Santo Padre. La celebración de la Santa Misa en el idioma del país en donde se celebra une más. Todos sabemos lo que se está diciendo y lo que debemos orar. Todos podemos participar, los momentos están bien definidos. Pienso que hay más devoción y al ser más corta, los jóvenes
se animan a asistir más. Opinión personal. Se podría decir que en la celebración de la misa tridentina deberías tener cierta educación, por lo menos saber leer para usar el misal o entender lo que decía en latín. En cambio, en la misa ordinaria solo escuchas y sigues, y en el momento de la consagración es especial. Eso está padrísimo y es totalmente cierto. Lo estamos viendo para poder palpar la llegada de Jesús. En cambio, antes casi ni veíamos la consagración. Me parece muy bien que el Papa haya decidido que se puede celebrar, pero bajo la autorización de un obispo, además de nuestra idea del Papa Francisco, acercarnos más a Dios. En fin, creo que está muy padre, ¿no? O sea, una persona de 73 años que le tocó vivir esa misa, pues nos comenta justamente eso. O sea, se le hace más padre ella estar viendo el momento de la Eucaristía. Yo siempre lo he comentado. Ustedes, cuando tienen niños y los llevan a la misa, si los sientan hasta atrás, hacen un desorden absoluto porque no ven nada. Si tú tienes niños pequeños, llévatelos hasta adelante. A lo mejor la primera vez, la segunda, la tercera vez van a hacer un desorden, pero si les explicas las partes de la misa, pues van a estar poniendo muchísimo más atención. Si les dices, mira, ese es el momento perfecto porque ahorita va a llegar Dios al altar. Fíjate cómo se convierte el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Por supuesto que el niño nos va a poner muchísimo más atención y va a poner atención en la misa y pues se va a hincar en los momentos que tenga que hincar. ¿Por qué? Porque está viviendo la Santa Misa. Si te sientas hasta atrás, el niño por lo único que ve pues son las sentaderas de los que tiene enfrente, y creo que no está nada divertido pues no estar viendo lo que está pasando en la Santa Misa. Por eso hacen un desorden. Y los sacerdotes que ponen el lloriqueo porque ponen un cuartito para que los niños se vayan hasta allá atrás, pues yo creo que pasa lo mismo. Sirve momentáneamente porque el niño llora y no distrae a los demás, pero a futuro creo que no sirve absolutamente de nada. José Becu nos dice, se necesita formación para asistir a ambas misas, y es totalmente cierto, ¿no? O sea, a mí me llama la atención cómo personas de otras religiones pues estudian todo lo que es su religión, y nosotros como católicos pues nada más vamos a la primera comunión y vamos a la confirmación y nos olvidamos y nunca más volvemos a ir a la formación. Creo que en efecto pues necesitamos muchísima formación, no solo para la misa, sino para que vivamos cada uno de nosotros lo que es el verdadero cristianismo. Arthur Blau nos dice, excelente video de respeto por el Papa, de unión por la Iglesia y de la unidad de los cristianos. No es tiempo de guerrear, sino de respetarnos y de obedecer. Oremos por el Papa, por la Iglesia, por los sacerdotes. Como tú mismo dijiste, todos saldremos ganando. Gracias una vez más. Y es muy cierto, si gana la Iglesia, ganamos nosotros. Entonces, por favor, reza por la Iglesia. Si crees que el Papa está mal, pues guárdatelo en tu interior, no lo publiques, no lo digas y reza por eso. Si el Papa realmente está mal, pues el único que lo va a poder cambiar es el Espíritu Santo. Así que yo te animo, reza, acércate y platícalo literalmente con quien más confianza lo tengas, pero no lo expongas y no lo digas, porque a fin de cuentas lo que haces es desunir, y todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Lo dice un salmo y nosotros no queremos que nuestra iglesia pues realmente pues sea destruida. Carlos Rodríguez nos dice, en lo personal me encanta el rito tridentino, así como el rosario en latín. En mi casa de niño, mi abuela y mi mamá rezaban en latín. Le encuentro más sentido a las palabras. Ahora, si el Santo Padre dicta algo, pues como dice mi confesor, el que obedece no se equivoca, y es cierto. Y una vez más vuelvo a decir, la iglesia no quitó el idioma de latín, sigue existiendo, y si te gusta rezar en latín, a mí se me hace espectacular. Cuando vayas a Roma o cuando vayas a otro país y vayas a una misa en latín, la vas a disfrutar muchísimo más. Y si tienes hijos, también enséñales a rezar en latín. Creo que está muy padre. De manera particular, también me gusta rezar mucho en latín porque le pongo más atención a las palabras que estoy diciendo. En fin, creo que estamos en sintonía tú y yo. Nunca he visto un numerario del Opus Dei guardando equidistancia, nos dice Francisco García, en relación al Papa. Si Monseñor Escrivá, que ya no es Monseñor, es santo, si Monseñor Escrivá de Balaguer levantara la cabeza. Y bueno, comenta Guillermo a ese comentario de Francisco, estimado, la forma de presentar su razonamiento lleva a confusión, pero si lo ves por segunda vez te darás cuenta de lo que comienza diciendo es aprecio, admiro y me gusta la misa tradicional, y a continuación, pero no solo apoyo lo que establece el Papa porque venga de él, sino que además tiene razón en tomar esta decisión. El expositor
no está tomando equidistancia. Y es muy cierto, yo no estoy tirando al Papa, yo no quería hacer eso. Si se entendió, pues creo que a lo mejor estuvo mal que expuse la primera parte y tendría que ser al final, o la del final tuvo que ser al principio. Pero bueno, creo que en efecto, si lo ves por segunda vez, y eso lo comenté a algunos que volvieran a ver el video por segunda vez para que se den cuenta realmente lo que quería decir con este video. En esta ocasión no estoy de acuerdo, numerario. Otro dice, estoy completamente de acuerdo contigo. Perfecto, excelente. El presbítero Abraham R. nos dice, la misa tridentina no se quita, sino que requiere formación para entender lo que este gran rito celebra, y para eso es fundamental comprender la unidad y la historia de la iglesia. Estoy de acuerdo con numerario de barrio. Debemos aprender a amar, y amar es tener una mentalidad más amplia y formada. Presbítero Abraham, estoy totalmente de acuerdo contigo, así que muchísimas gracias por apoyarme. Y otra Cristina dice, con todo respeto, no estoy de acuerdo con todo lo que dices, se lo dice al padre Abraham. Y pues bueno, total, muchísimos comentarios. Jorge Castro nos dice, a mí me encanta la misa en latín y espero que el Papa Francisco considere estas medidas. El rito extraordinario tiene un enorme tesoro espiritual y no veo razones claras para tomar medidas tan drásticas respecto a él. Tomás comenta dentro de ese mismo comentario, las razones son clarísimas. Se bendicen matrimonios gays, se recibe en el Vaticano a cuanto abortero han desuelto y se promueve la ecología como nunca. Hay que rezar más y hacer más sacrificios por nuestros pastores y príncipes de la iglesia. Tomás, te doy totalmente la razón. El Papa Francisco no juzga a nadie, no es quien, él lo ha dicho personalmente, yo no soy quien para juzgar a una persona, y tampoco significa que esté promoviendo las uniones gay, nada que ver, nada que ver. Pero lo que sí tiene razón es que sí hay que rezar más por nuestros pastores, por nuestros obispos y también pues por el Santo Padre, ¿no? O sea, lo que tú dices, Jorge, creo que pues bueno, la misa en latín se va a seguir celebrando. Si te encanta, qué padre. Ahora yo te animaría a asistir a una misa en latín que celebra en tu ciudad, para que te des cuenta también el valor precioso que tiene la misa del nuevo orden en este idioma que es el latín. Dice Ángeles Sapiola, querido numerario de barrio, por favor no aconseje seguir todo lo que viene del Vaticano. Eso está bueno, sin criticar a nadie. Hay que seguir primero a Dios y después a los hombres. Totalmente de acuerdo contigo, Ángeles. Debemos rogar mucho por la castidad de en los pastores. Totalmente de acuerdo contigo, 100% de acuerdo contigo. Pedir a la iglesia, pedir a Dios que ayude a la castidad de muchísimos pastores, y también pues yo creo que la castidad del mundo entero, porque hoy en día el diablo anda suelto y anda con todo. No podemos aceptar que el sexto mandamiento haya sido en la práctica casi abolido desde el momento en que se bendicen parejas homosexuales que no se bendicen, no sé por qué dices eso, y parejas de hecho que no están casadas y viven en concubinato. Por supuesto que el Papa no bendice ninguna pareja en concubinato, por tanto no podemos seguir mensamente todo lo que viene de Roma hoy. Pues bueno, yo opino totalmente otra cosa. Yo creo que si no estamos unidos, pues realmente va a llegar el demonio con nosotros, que en efecto sí tenemos que vivir la unidad de la iglesia, porque si no estamos unidos, pues bueno, pues ¿qué nos espera a cada uno de nosotros? Y además creo que algo que sí tenemos razón, el que obedece no se equivoca. Entonces, si tú lo que quieres pues es no equivocarte y llegar al cielo, pues bueno, vive lo que nos pide el Papa. Creo que el Papa tiene más sabiduría que tú y que yo, tiene muchísimo más estudio, y sobre todo pues tiene la gracia especial que es el Papa, y el Papa nos va a decir las cosas que vienen del Espíritu Santo y nos conviene a ti y a mí vivirlas. Podrás seguir comentando muchísimo más cosas. Entérate de quién es el verdadero Papa, dicho por expertos en derecho canónico. Yo creo que Bergoglio está haciendo cosas horrorosas, pero bueno, a ver, creo en definitiva que tenemos que nosotros pues ser muy fieles al magisterio de la iglesia. Creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer un parón en nuestra vida, darnos cuenta qué es lo que queremos y qué es lo que queremos aprender. Yo creo, y me duele pues ver esta desunión que existe entre los católicos. Ahora sí, me gusta mucho decir, aquí en México se entiende mucho este concepto, espero que a lo mejor lo entiendas en tu país, pero se dice muchas veces que la delincuencia organizada ha robado tantas cosas, que la delincuencia organizada se ha metido a bancos, que la delincuencia organizada ha robado, pues son los delincuentes que se organizan para hacer las cosas malas. Ahora, que si tú y yo nos organizamos para hacer cosas buenas, creo que el mundo cambiaría totalmente. Pues la delincuencia sí se organiza para hacer las cosas malas,
y nosotros como católicos no nos organizamos para hacer las cosas bien. Creo que por ahí deberíamos de comenzar, organizarnos bien en nuestra familia. Creo que podemos comenzar por ahí, que en nuestra familia pues estemos bien organizados, que no estemos peleados, que no sea un motivo de desunión el asistir a la Santa Misa, que es un motivo de unión todas las cosas que nos lleven a Dios. Si nosotros nos acercamos a rezar, si nosotros en un viaje rezamos el rosario, que bueno, que es algo que nos una y que no nos desuna. Empezar por nuestra familia, por nuestras parroquias y así ir progresando de manera que toda la iglesia realmente esté unida, y como decimos aquí en México, de la delincuencia organizada, que se puede decir también de los católicos organizados. Y solamente eso se va a poder hacer si tú y yo nos organizamos para hacer cosas buenas. Qué padre que podamos hacer pues muchísimo bien en este mundo, y qué padre que podamos dejar de meternos a pues cosas amarillistas, que internet está lleno de cosas amarillistas. Si el tiempo que le dedicamos a todas estas cosas malas se la dedicamos a rezar, creo que el mundo va a cambiar y va a estar lleno de amor. Para eso te necesitamos a ti, y Dios te quiere que tú estés cerca de Él, cerca de la iglesia y sobre todo cerca de tus amigos. Yo soy Noé Barrio, me despido de ti. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Si te gustó, compártelo, y si no te gustó, dale un dislike, no pasa nada, y nos vemos la próxima.